Explosives prime, sir. Get clear. So much for stealth. Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido reseñar otro de esos juegos que amé en mi adolescencia, siendo el popular y bastante querido Star Wars Republic Commando, desarrollado por LucasArts en el 2005. Star Wars Republic Commando nos pone en la piel del líder del Escuadrón Delta, un grupo especializado del ejército clon de la República Galáctica. Dicho escuadrón se centra en realizar misiones muy complicadas y de infiltración, trabajando desde la primera batalla en Geonosis hasta casos más quirúrgicos según la necesidad de la República. En cuanto a la jugabilidad, este es un shooter clásico en primera persona de mediados de los 2000, pero con el añadido de un sistema táctico simple pero bastante funcional y divertido de usar. Como en cualquier shooter, tendremos un set de armas predefinidas, aunque en algunos casos podremos robar a alguna de los enemigos, junto con un grupo de diversos tipos de granadas desde aturdidoras, eléctricas y claramente explosivas. Pero el añadido táctico le da una capa más al gameplay, siendo que como primer detalle podemos dirigir a nuestros compañeros a puntos específicos para que se cubran, curen, usen francotiradores o lancen granadas. Junto con que también podemos dirigir a que hagan acciones tácticas que van desde agruparse, separarse o entrar en un modo de asalto completo. Aunque mi detalle favorito es el dirigir a nuestros compañeros comandos a que hagan una actividad específica, como hackear un panel, abrir una puerta o colocar una trampa, siendo que algo que adoré hacer mientras jugaba este videojuego es enviarlos a todos que se pongan en posición, añadan un explosivo a una puerta, enciendan el explosivo, lancen una granada dentro de la puerta y luego de la explosión empiecen a atacar a los enemigos. Todos esos detalles tácticos hacen sentir este juego como si de verdad fueras parte de un comando especializado de clones de la República Galáctica en plenas guerras clon. Y para hacer más entretenida toda la experiencia, nuestros comandos no son simples máquinas de matar. Cada uno tiene una personalidad definida por ciertos detalles de la historia, junto con diálogos que mencionan a la hora de batallar a su lado. Creo que el más simple somos a quienes encarnamos nosotros, el líder del escuadrón, siendo algo más estoico y dirigido a la misión, siendo distinguido por detalles naranja en su armadura, aunque no lo vemos nunca, sabemos su color por el arte del juego. Luego tenemos a Scorch, el cual es el más divertido del grupo, quien pone un poco de cinismo y algo de comedia a sus palabras, para intentar hacer más amenas las batallas, y su armadura tiene detalles amarillos. También está Fixer, que es un experto técnico y segundo al mando del equipo, el cual es un soldado más directo y ceñido por las reglas, siendo su color característico el verde. Y finalmente tenemos a Zeb, un experto francotirador y especialmente encantado por la guerra y la matanza, el cual no duda en mencionar sobre qué planea hacer con sus enemigos, y siendo el color de detalles en su armadura el rojo. Esos detalles de personalidad hacen que les agarres cariño a tu equipo y que la batalla sea aún más entretenida. Que, hablando de la batalla, Star Wars Republic Commando tiene una cierta variedad de enemigos que nos da un buen reto. Desde esclavistas trandoshanos, pasando por los pobladores de Geonosis, hasta claramente enfrentar a la gama general de droides de la Federación de Comercio. Y algo que me gustó de este juego es que muchos de los enemigos sí se sienten bastante formidables, principalmente los superdroides de batalla, que esas cosas me han dado muchos problemas en los momentos de enfrentarlos por sus continuos disparos, ataques explosivos y ser básicamente unas esponjas de daño. Que si le añadimos a eso que en un par de ocasiones el juego nos pone un contador diegético en una de las misiones, e hizo que tuviera picos de dificultad bastante notorios.
Nunca olvidaré el final de la fábrica de droides, ese es mi infierno personal en la primera fase del juego. Y hablando de fases, este videojuego solo contiene 3 fases con variadas misiones entre sí, por lo cual puede parecer algo corto, pero en lo personal siento que es una cantidad de tiempo suficiente para toda la experiencia, aunque no negaré que al final se sintió algo cortante para poder conectarse con todas las cosas del antiguo canon general de Star Wars. Y ya que hablo de Star Wars y este juego, claramente van a encontrar una cantidad enorme de guiños y referencias a toda la franquicia. Desde detallitos como los pequeños robots mensajeros en los cruceros de batalla de la República, hasta cómo están construidas las casas arbóreas de los Wookiees en Kashyyyk, hasta cosas más grandes como el comportamiento de los droides e incluso cómo nos curamos usando dispensadores de Bacta. Pero donde este juego siento que destaca enormemente en denotar el ser parte de Star Wars es en su apartado musical. Claramente todo el juego usa efectos de sonido y banda sonora clásicos de la saga Star Wars, teniendo así las grandiosas melodías de John Williams, mientras cruzamos la aventura de los comandos de la República. Pero la canción que más destaca en toda la experiencia es Bo-Dean. Según la historia de Star Wars, Bo-Dean es un antiguo cántico mandaloriano, ya que los clones fueron entrenados con ciertas de sus costumbres, siendo que justamente Bo-Dean significa en el idioma Mando'a todos hermanos, y creando un significado ciertamente adaptado a toda la hermandad de los clones de la República Galáctica. Lo interesante de esta canción es que además de sonar en el menú de inicio del juego, lo iremos escuchando de manera completa o con ciertas reversiones durante todo el juego. Bo-Dean usa toda esa intención musical claramente militar y con cierta mística de su idioma y los instrumentos usados para dar ese sentimiento de fuerza y epicidad, por lo cual es acertadamente colocada en los momentos de más tensión, siendo la cereza sobre el pastel de crear una verdadera batalla. Por eso la música es una parte de suma importancia en la experiencia de Star Wars Republic Commando. Para ya ir concluyendo, se nota por qué muchísima de la fanaticada de la franquicia Star Wars aprecia este juego a pesar de los años. Muchas aventuras son centradas en los Jedi, pero este juego toma como foco a los soldados clon, en específico a una de las divisiones más importantes, siendo los comandos de la República y el equipo Delta. La experiencia de acción, todo el apartado gráfico y de diseño de Star Wars plasmado en cada escenario, la sensación de hermandad y cierto carisma de los comandos, y todas las características sonoras y musicales, destacando claramente a Bo-Dean, hace que Star Wars Republic Commando quedara tan grabado en muchos fans, incluyéndome, ya que como extra llegó en el momento justo en el cual me había empezado a meter de lleno a la franquicia de Star Wars. Aún así, si no son fans de Star Wars, este es un videojuego sólido y divertido, que, aunque tiene sus fallas y sus notables picos de dificultad en solo un par de secciones, pienso que es un videojuego notablemente bueno y que claramente recomiendo. Por ello, les invito a ser partícipes de las arriesgadas misiones del equipo Delta. Sí que han sido unas semanas pesadas últimamente, pero me alegro de estar saliendo poco a poco y dándome algo de tiempo para jugar más videojuegos, leer más cómics y hacer reseñas que ya quería hacer desde hace muchísimo tiempo, como es el caso de Star Wars Republic Commando. Así que seguiré hurgando en las experiencias que probé en mi niñez y adolescencia.
Que por cierto, también me disculpo si a veces sueno algo raro, pero estoy recuperándome de una infección de garganta, así que también por ello no he hecho nuevos streams, pero ya volveré a retomarlos en estos días. Y bueno, como siempre agradezco enormemente a ustedes por ver este video, compartirlo, darle like y dejar sus comentarios, que todo eso me ayuda a que llegue a más personas. Que algunos de los juegos que reseño han sido conseguidos por su apoyo, y si siguen así lograrán cumplir mi sueño de que este canal sea mi nuevo trabajo de medio tiempo. Por último, les invito a seguirme en todas mis redes sociales, donde pueden enviarme o etiquetarme sus fanarts, que serán mostrados en próximos videos, y suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde hago más contenido y resubo mis anteriores streams para que no se los pierdan. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: forjados como el sable en los fuegos de la muerte, todos hermanos. ¡Nos vemos!